Dicen que las brujas reales nunca mueren, que lo único que necesitan para regresar es que alguien abra su libro. Un grimorio maldito oculto entre las piedras de una casa olvidada en Comala. Otro enterrado bajo una ofrenda ancestral en los montes de Malinalco. Ambos escritos por manos femeninas, ambas malditas. Hoy escucharás 2 historias de brujas reales, pero no cualquier tipo de brujas. Estas fueron brujas famosas, temidas, invocadas y perseguidas. Y sus maldiciones aún se cuentan en las regiones donde su magia se practicó y jamás fue erradicada. Este relato no es ficción, es una advertencia. A finales del siglo XVIII, cuando los ecos de la Inquisición aún susurraban en los muros de los conventos, Comala era un rincón oculto entre laderas brumosas, donde las sombras parecían tener voluntad propia. Allí, entre cafetales ásperos y caminos de piedra, nació Isabela en una noche de luna roja, durante una tormenta sin trueno. Su madre, partera sin iglesia, murió antes de cortar el cordón. La criatura fue recogida por una mujer ciega que vivía en las afueras, una anciana conocida como la Dama del Cerro, de quien se decía que hablaba con las ánimas. Isabela creció sin fe ni padrino. Desde pequeña mostraba una inteligencia insólita y un silencio que incomodaba. A los 5 años recitaba oraciones al revés. A los 7 desapareció durante 3 días y regresó con la frente marcada por un símbolo grabado con ceniza y saliva. Nunca explicó de dónde venía, pero desde entonces supo cosas. Plantas que curaban y otras que mataban, los nombres verdaderos de los animales, plegarias susurradas por los muertos. No aprendía por imitación. Era como si recordara lo que ya sabía. La gente comenzó a temerle antes de necesitarla, pero los años duros no perdonan supersticiones, y cuando las cosechas fallaban o la fiebre se llevaba a los niños, los pobladores cruzaban el río para buscarla. Isabela no cobraba con monedas. Ella pedía cabellos, dientes, sangre menstrual, uñas y huesos de difuntos. Sabía que el precio real de la magia era la transformación. Quien pedía algo cambiaba en el proceso, y no siempre para bien. El origen de su poder no venía de ningún aquelarre. No había aprendido de un maestro. Decía que su conocimiento venía de los huesos de la tierra, que la montaña la llamaba por su nombre secreto, que en sueños, los antiguos, los que eran antes de los santos, le dictaban palabras que ardían como fuego en la lengua. A los 23 años desenterró su primer grimorio. No lo escribió, lo extrajo. Decía que dormía bajo la raíz de un sabino centenario y que cada página estaba hecha de piel humana curtida por la luna. El libro se completaba solo, conforme ella alimentaba su contenido. Le llamó el umbral, y desde que lo tuvo, su poder se desató sin freno. No más curaciones, no más amarres. A partir de entonces, solo trabajos definitivos, desapariciones, invocaciones, pactos sellados con fuego y sal. A veces no bastaba un sacrificio. A veces el grimorio exigía más. Una vida por una respuesta. Un hijo a cambio de una victoria. Ella no negociaba. Solo escribía el trato en la página correspondiente y sellaba con sangre. El pueblo entero sabía que cada vez que un cuervo se estrellaba contra la cruz del campanario, era porque alguien había pagado una deuda. Pese al terror que generaba, Isabela no se ocultaba. Tenía una choza al sur del Camino Viejo, adornada con huesos, muñecos de trapo y manos de venado. Quienes entraban salían distintos.
algunos mudos, otros envejecidos, algunos no salían, pero todos, incluso los más devotos, terminaban recurriendo a ella, porque su magia funcionaba, porque no había santo que escuchara mejor que Isabela. Sus motivaciones no eran el caos ni el castigo, sino el equilibrio. En su visión, el mundo estaba enfermo, y su poder era una cura amarga. No deseaba poder político, ni riqueza, ni adoración. Solo temía una cosa: desaparecer sin dejar huella. Por eso comenzó a registrar cada pacto en el umbral, cada hechizo, cada conjuro prohibido. Isabela buscaba la trascendencia, pero no como mártir. Su fe era antigua, más cercana a los ciclos del sol y la sangre que a la cruz. Y su deseo más profundo era que su saber no muriera con ella, que su nombre y su maldición cruzaran los siglos como una sombra sin dueño. Y lo logró, porque el libro aún existe y la historia apenas comienza. Las lluvias de agosto llegaron con una furia distinta ese año. Comala amanecía envuelta en bruma, con el aroma a tierra mojada mezclado con algo más denso, como resina quemada o carne en descomposición. Los perros no ladraban, las gallinas no ponían huevos, y cada amanecer parecía más gris que el anterior. Todos lo sabían, aunque nadie lo decía en voz alta. Isabela estaba haciendo algo nuevo, algo peor. Desde que completó el ritual de sangre bajo el eclipse y fundió su alma con el grimorio, Isabela había dejado de hablar con los vivos. Solo susurraba al aire o a las sombras que se movían entre las ramas, en una lengua gutural que hacía crujir los huesos de quien la escuchara. Se decía que ahora no cobraba con dinero ni con favores, cobraba con miedo, con carne, con memorias. La primera señal fue la muerte de la nieta de Amado Reyes, un campesino desesperado por cosechar en tierra yerma. Le entregó a Isabela el nombre de la niña, a cambio de un milagro para sus campos. La bruja le tocó el pecho con una garra de coyote y le dijo que la tierra bebería con gusto la sangre más joven. Días después, el maíz creció como nunca antes, pero la niña fue hallada en el río, con las cuencas vacías y la lengua envuelta en hilo rojo. No pasó una semana antes de que otros llegaran, uno tras otro, con ojos hundidos y el alma rota. Isabela los recibía en la parte trasera de su jacal, bajo un techado de pencas secas donde colgaban restos de mandrágora y fémures de aves. A cada uno le ofrecía una solución, y a cada uno le cobraba con una parte del alma de otro. Don Gregorio, el boticario, le dio el nombre de su rival de tierras. El rival apareció empalado con su propia pierna en el centro del camino. Margarita, la comadrona, le pidió protección para su hijo enfermo. A la semana, su esposo fue encontrado sin dientes, sin uñas, con el pecho abierto y una figura tallada en el esternón. Pero no era solo el precio, era lo que venía después. La presencia de Isabela se expandía como moho. Las flores se marchitaban al paso de su sombra. Las gallinas ponían huevos negros. Y en las paredes de adobe empezaron a aparecer símbolos grabados a fuego, sin que nadie los dibujara. Una X invertida, un ojo de reptil, una cruz encerrada en un círculo de espinas. El pueblo comenzó a quebrarse desde dentro. Nadie confiaba en nadie. Todos sabían que alguien podía haber ofrecido su nombre a Isabela. El miedo se convirtió en lengua común. Las velas se encendían de día. Los niños dormían con cuchillos bajo la almohada. Y entonces ocurrió el ritual del río. Fue en la tercera noche sin luna,
un hedor insoportable inundó la ribera. Los animales huían del cauce y las mujeres que lavaban ropa regresaron con vómitos y la piel quemada. En la oscuridad, bajo la ceiba mayor, Isabela apareció rodeada de 7 figuras con sacos en la cabeza. Eran hombres, algunos aún vivos, otros ya muertos. Los colgó de los pies, les abrió el abdomen y escribió con su sangre sobre el agua. Quienes vieron aquello enloquecieron. Una mujer arrancó sus propios párpados. Un niño se arrojó a un pozo. El sacerdote del pueblo fue hallado colgado en la sacristía, con las manos atadas y la palabra retorno escrita en su frente. Después de ese ritual, la tierra se volvió inútil. Las cosechas se pudrieron. El agua se volvió negra. Y por las noches una risa hueca cruzaba el viento. Pero no todo fue muerte. También hubo una mujer que se atrevió a enfrentarla. Clara Ramos, huérfana de 3 hermanos y madre de una niña que apenas hablaba. Dicen que Clara subió al monte con una cruz de espinas y una jaula con sapos, buscando el corazón enterrado de su hija, que Isabela había tomado como pago por una deuda que nunca pidió. Clara no volvió, pero esa misma noche, una de las casas del pueblo ardió con fuego azul, y en medio del incendio, alguien vio a Isabela, desnuda, cubierta en sangre, cantando en lengua antigua mientras sostenía su grimorio sobre el pecho. Alrededor de ella, sombras con rostro de niño giraban en círculo, devorándose entre sí. Fue entonces cuando el pueblo decidió que debía terminar, no por justicia, no por religión, por miedo, por supervivencia. El juicio sería una farsa, el castigo una advertencia, y todo estaba a punto de comenzar. El fuego del juicio no vino de una hoguera, sino del miedo acumulado en cada rincón de Comala. Al amanecer del día elegido, los hombres del pueblo se reunieron en silencio, armados no con fe, sino con herramientas de labranza, hoces, azadones, sogas endurecidas por la humedad. No hubo campanas ni sermones, solo el crujir de la tierra bajo las botas. Isabela no opuso resistencia. La encontraron de pie frente a su jacal, con el grimorio apretado al pecho, cubierta de hollín y con la mirada perdida. Era como si supiera que ese día llegaría, como si lo hubiera escrito ella misma. La ataron de manos y pies con soga de maguey y la llevaron al interior de una cueva que alguna vez fue un sitio sagrado para los antiguos. La conocían como la boca del diablo, una grieta profunda en el monte, cubierta por enredaderas y humedad, donde ni el eco regresaba. Allí, los más valientes cavaron un hueco en la tierra oscura. Isabela observaba sin hablar, con una sonrisa mansa, como si el castigo fuera apenas una parte más del hechizo. Antes de lanzarla al fondo, uno de los hombres, Mateo, escupió sobre el grimorio que ella seguía abrazando. Y por primera vez, la bruja habló. Cada palabra que escupas, tu sangre la sellará. El grupo se estremeció, pero no se detuvo. Isabela fue arrojada viva al pozo, junto con su grimorio, una vela negra encendida y un costal con los huesos de niños sin nombre, que hallaron al excavar el piso de su jacal. Sellaron la entrada con piedras, cal viva y un círculo de sal gruesa. Encima, colocaron una cruz invertida de madera espinosa, como si con eso pudieran mantener el mal atrapado. No hubo rezos, no hubo consuelo, solo el eco sordo de la tierra cerrándose sobre el mal. Durante semanas, Comala respiró con cautela. El aire se limpió. Las gallinas volvieron a poner huevos.
Las niñas dejaron de llorar sin razón. Se podía dormir sin pesadillas. Pero nunca hubo paz. Mateo murió primero. Lo encontraron ahorcado en su granero, con el rostro cubierto por una tela de lino y la palabra lector escrita en la pared con su sangre. Luego fue Margarita, la comadrona. Su cuerpo fue hallado sentado en su letrina, petrificado, con el corazón latiendo fuera del pecho y un cuerpo muerto dentro de la boca. Uno por uno, los que participaron en el entierro comenzaron a desaparecer, o a morir de formas tan horribles que ni los animales querían acercarse a los cadáveres. Comala volvió a callar. Nadie hablaba de Isabela. Nadie pronunciaba su nombre. Los niños eran advertidos. Nunca vayan al monte. Nunca bajen la vista si oyen una voz dulce en la noche. Nunca lean libros sin tapa. Con el tiempo, el nombre de Isabela se convirtió en polvo y su historia en un susurro que evitaba ser contado. Las nuevas generaciones crecieron ignorando lo que se escondía bajo la tierra, jugando cerca del monte, sin saber lo que dormía allí. Pero el mal no olvida. Comala volvió a florecer, sí, pero en ciertas madrugadas se oía el llanto de un niño donde no había ninguno. Las puertas crujían, aunque no soplara viento, y las velas a veces goteaban cera negra, sin que nadie las encendiera. La tierra cerró sus labios, pero algo en el subsuelo seguía escribiendo su historia, porque las brujas reales no buscan ser recordadas, solo necesitan no ser olvidadas. Dicen que hay destinos que se heredan, y sueños que no nacen de uno mismo, sino de otros que murieron malditos. Décadas después de que el nombre de Isabela fuera borrado de la memoria de Comala, una mujer extraña apareció en el pueblo. Nadie la conocía, nadie la esperaba, pero ella caminaba como si ya supiera cada rincón, cada sendero, como si ya hubiera estado allí antes. Venía desde Malinalco y decía que desde niña soñaba con una cueva en la sierra, donde la tierra olía a hueso y a cera negra. Decía que, en sus sueños, una voz femenina la llamaba por su nombre. Dijo que no podía seguir viviendo sin encontrar el origen de esas visiones. Nadie en Comala quiso hablarle del pasado, pero cuando llegó sola hasta la grieta sellada con sal y piedra, supo que era el sitio. Tocó la tierra y algo se estremeció. Aquella mujer no sabía que el mal tiene memoria y que hay libros que no necesitan abrirse para empezar a leerse. Y así comienza la historia de otra bruja, una que no heredó la maldición, sino que fue elegida para continuarla. Encontró la boca del diablo al tercer día, guiada por un cuervo que no volaba, sino que la esperaba posado siempre unos pasos más adelante. La grieta en la montaña seguía sellada con piedra, sal y una cruz invertida. Pero la mujer traía en su falda algo más antiguo, una daga hecha de hueso y un colgante con tierra de cementerio. No rezó, solo cortó su palma, dejó que su sangre empapara la sal y murmuró el nombre que jamás había dicho en voz alta: Isabela. La tierra tembló, las piedras crujieron y el sello se resquebrajó como si nunca hubiera existido. Entró sin dudarlo, descendiendo por la grieta con una vela negra y los sueños clavados en el pecho. Pasó una semana dentro de la cueva. Los del pueblo oyeron gritos, cantos, luego el silencio. Pensaron que estaba muerta, que el mal se la había tragado, pero la mujer no murió. Durante 7 noches, el espíritu de Isabela se le apareció entre susurros de azufre. Primero como un murmullo
que surgía de las paredes húmedas. Luego, como un rostro flotando en el humo de la vela. La última noche, Isabela se sentó frente a ella con el grimorio en las manos, cubierto de sangre seca y marcas que se movían como gusanos. «Te he esperado», le dijo. «No eres mi sangre, pero llevas mi sed». La mujer no respondió, pero su corazón palpitó con la cadencia exacta de las palabras del grimorio. «El pueblo te negará, tu nombre será blasfemia, pero si haces lo que yo hice, y más, todo lo que desees será tuyo». La bruja de Malinalco asintió. Isabela le mostró cómo usar el grimorio, cómo alimentar su poder con juramentos rotos, con lágrimas de inocentes, con partes del cuerpo que deben ser quemadas y no enterradas. Le enseñó el mapa del monte, el lenguaje de los huesos, el número de pasos entre el mundo de los vivos y el de las sombras. Y sobre todo, le enseñó a no temer el castigo, porque quienes castigan también pueden ser devorados. Cuando salió de la cueva al amanecer del 8º día, tenía la piel ceniza, los labios quebrados y una sonrisa que no era suya. Traía el grimorio envuelto en un lienzo bordado con espinas, y traía también un nuevo nombre, uno que Isabela le había susurrado al oído, pero que ella no repetiría jamás, no en voz alta. Regresó a Malinalco sin decir una sola palabra. Su madre ya había muerto. La casa estaba cubierta de polvo y murciélagos. El pueblo era como un animal dormido, esperando que alguien lo despertara con fuego. Y esa noche, mientras el viento soplaba desde los montes de Comala, la bruja encendió la primera vela. Porque las brujas reales no heredan su poder, lo recuperan. Y Malinalco estaba a punto de recordar lo que significa hacer un pacto con lo prohibido. El regreso de la bruja a Malinalco no fue anunciado con palabras, sino con silencios que se extendieron por las calles como una niebla espesa. Ya no era la joven ausente que partió sin dejar rastro. Ahora era una sombra envuelta en un rebozo negro, con una mirada que no buscaba rostros conocidos, sino deudas pendientes. La gente la veía pasar y bajaba la vista. Algunos recordaban a su madre, pero nadie se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta. Sabían, aunque nadie les hubiera dicho nada, que algo oscuro había regresado con ella. Traía consigo el grimorio y una promesa. Durante 7 noches, en el interior de la cueva que todos conocían como la boca del diablo, la bruja había soñado con Isabela. Había sentido el calor de su respiración, la sequedad de su voz arrastrada desde la muerte. La vio emerger de entre las sombras con una corona de huesos y una lengua negra, hablándole de poder, de deuda, de destino. La sangre no se redime con el tiempo, solo con más sangre. Le susurró Isabela en el sueño, y la bruja aceptó el pacto, no con palabras, con actos. Volvió al pueblo donde había nacido sin nombre, un pueblo donde su madre había sido tratada como una bestia, como un envase desechable por un hombre al que todos llamaban Don Jacinto, dueño de tierras, casas y conciencias. Era su padre, aunque él nunca lo admitió. La bruja no buscaba reconocimiento, buscaba justicia y venganza. La primera noche encendió una vela negra y recitó del grimorio una invocación a los del otro lado del pozo. Una sombra se deslizó bajo la puerta de Don Jacinto, colóndose entre los muros, y susurró nombres que él había olvidado. Voces de mujeres, gritos de partos negados, lamentos de madres solas. Esa noche, Don Jacinto no durmió, y cuando se miró en el espejo al amanecer, su reflejo no le devolvió la mirada. La segunda noche,
La bruja enterró una muñeca hecha con cera, cabellos y huesos de roedor en el árbol central del patio de don Jacinto. Al día siguiente, los cerdos se devoraron entre ellos en la pocilga y las gallinas comenzaron a picarse los ojos unas a otras. Los peones huyeron. El rancho quedó en silencio. La tercera noche, la bruja dibujó con su propia sangre un símbolo que había aprendido en los sueños. Lo hizo en la puerta de la parroquia y al amanecer los vitrales amanecieron estallados desde dentro. El cura abandonó el pueblo sin misa ni aviso. Don Jacinto, encerrado ya en su casa, comenzó a ver figuras. Una niña sin ojos en la ventana, una mujer desnuda caminando entre las paredes, el olor a leche agria en su lecho. Escuchaba voces por las noches. Una de ellas decía su nombre como si fuera una condena. Jacinto, Jacinto. Y él se tapaba los oídos, pero las voces venían de dentro. La bruja no se mostraba, no se paseaba por el pueblo, pero cada noche los habitantes sentían el pulso de algo que se acercaba. Los perros gemían, las velas se apagaban sin viento, y los sueños de todos se llenaban de niñas con la cara quemada que pedían ayuda desde pozos sin fondo. Una tarde, don Jacinto se presentó en la cantina del pueblo. Estaba demacrado, sin afeitar, con el sombrero sucio y la camisa empapada en sudor. «Díganle que venga, que se lleve lo que quiera», gritó. Pero nadie respondió. Nadie quería intervenir. Todos sabían que no se hablaba con la bruja, que cuando ella reclamaba algo, no era un pedido, era una sentencia. La sexta noche, don Jacinto amaneció con la piel llena de letras. No tatuajes, no heridas, letras que latían bajo la dermis como insectos. Un verso del grimorio repetido una y otra vez. La simiente sin honra volverá a la tierra por la sangre no dada. Fue entonces cuando él recordó el rostro de la mujer a la que había negado, su mirada asustada, el llanto silencioso, y luego a la niña que corrió desnuda por la lluvia, escapando de su casa, escondiéndose en los cafetales. Había sido ella, siempre había sido ella. La séptima noche, el pueblo amaneció con todas las campanas rotas. Las cruces habían sido giradas, y en el muro de la escuela, con sangre seca, alguien había escrito: «Esta tierra fue vendida por traición. Hoy se cobra con verdad». Esa noche, la bruja caminó hacia la casa de don Jacinto. No lo hizo en secreto, lo hizo a plena luz de luna, y nadie intentó detenerla. Llevaba el grimorio en una mano, y en la otra, un cuchillo curvo envuelto en tela negra. Don Jacinto la esperó en la mecedora. Tenía el rostro blanco, como si hubiera envejecido un siglo. Cuando la vio entrar, no gritó, solo cerró los ojos. La bruja se sentó frente a él y abrió el libro. «Vas a morir como viviste, sin fe y sin nombre», y comenzó a leer. La casa se estremeció, el techo lloró barro, los retratos se torcieron solos, y la mecedora comenzó a crujir como si un bosque entero gimiera en sus entrañas. Don Jacinto gritó una sola vez, luego su boca se llenó de tierra. Y de su pecho salió un alarido como si algo hubiera escapado de su alma, por fin. La bruja no acabó con él y le lanzó una maldición. Quedaría por siempre en la hacienda, solo, pudriéndose en el olvido, hasta que la muerte llegara a reclamar la deuda por el rechazo. La bruja no lloró, no tembló, se levantó, cerró el libro y dejó el cuchillo sobre el corazón de Jacinto. Malinalco había sido purificado, pero el grimorio no se cerró del todo,
porque aún faltaba una deuda por saldar. El fuego no vino del cielo, sino del alma de Malinalco. Cuando regresó al pueblo, no quedó rastro del hombre que una vez fue don Jacinto. El hacendado que antaño mandaba con la voz y con el látigo, yacía ahora en un rincón de su casona, balbuceando frases sin sentido, devorado por visiones de su juventud, por la culpa que nunca quiso mirar a los ojos. Su mente, como su cuerpo, se pudría. La bruja no necesitó levantar la mano. Cada noche, un cuervo picoteaba el tejado de la casa del viejo. Cada madrugada, las gallinas del solar se desangraban sin causa. El agua se ennegrecía al tacto de sus sirvientes, y en los espejos todos veían un rostro que no era el suyo. La bruja de Malinalco caminaba entre los habitantes del pueblo con la frente alta, los ojos como carbones encendidos. Vestía de negro, el cuello cubierto con un velo bordado en símbolos antiguos, el mismo que halló en la cueva donde escuchó el nombre de Isabela. Dicen que le hablaba al grimorio por las noches, que no dormía, que le bastaba mirar a un hombre para saber cuánto daño era capaz de causar. Una noche sin luna, la casa de don Jacinto fue tragada por el silencio. No hubo fuego, pero las paredes se resquebrajaron como si un mal antiguo las recorriera. Los sirvientes desaparecieron, los relojes se detuvieron. Don Jacinto fue hallado solo, sentado frente a un retrato que ya no mostraba nada. Sus ojos estaban abiertos, pero no veía. Su lengua colgaba amoratada. Nadie supo cómo murió. Nadie oyó nada. Solo se supo que la bruja había pasado por allí. Y el pueblo, una vez más, guardó silencio. La bruja subió al mirador del viejo templo y allí, ante los curiosos y los cobardes, pronunció su condena. Volveré cada vez que un padre rechace a un hijo, cada vez que un hombre niegue su sangre, cada vez que la vergüenza ahogue el amor. Mi voz será la pesadilla de los que hieran a los suyos, mi sombra, el eco de cada traición, mi nombre, la maldición de cada estirpe que esconde su crueldad detrás del apellido. Y descendió de la colina sin mirar atrás. Desde entonces, las historias no cesaron. En Malinalco se dice que cada generación nace con uno que escucha su voz, que en cada parto donde el hijo no es reconocido, algo se arrastra en las paredes, que cada vez que un hombre miente a su sangre, una vela se apaga sin explicación. A veces, el grimorio aparece sobre el altar de una iglesia cerrada, o entre las ramas de un árbol partido por un rayo. Nadie lo conserva por más de una noche, y nadie sobrevive al intento de quemarlo. Dicen que la bruja murió, que su cuerpo descansa en un nicho de obsidiana bajo un templo abandonado, pero que su alma camina cuando cae la niebla, que su venganza aún no termina, porque siempre hay un Jacinto, siempre hay un rechazo, siempre hay una hija que clama justicia. ¿Y tú, que has escuchado su historia, estás seguro de que la sangre que niegas no la invocará? ¿Estás seguro de que el silencio de tus antepasados no te entregó ya al destino? Porque las brujas reales no se desvanecen, solo se transforman. Y a veces basta con nombrarlas, porque siempre hay una bruja, y algunas, como las de Comala o Malinalco, dejan maldiciones que jamás se borran. Ahora que has escuchado su historia, ya no puedes olvidarla. Isabela, Comala, Malinalco, el grimorio, no buscan ser recordadas, solo necesitan no ser borradas. Y si estás aquí, ya formas parte de la maldición. Dime, ¿crees que un libro puede transmitir la voluntad de una bruja? ¿O acaso ya soñaste con esa cueva?